Dios mío, Padre, en cada uno de nosotros, Dios mío, Padre. En esta hora te presento, Señor amado, el que está preso, Dios mío, en las cárceles, Dios mío, Padre. Dios mío, que tú trabajes, Dios mío, allí en cada uno, Padre. Que antes que tú los lleves, Dios mío, a la libre comunidad, Padre de la gloria, Padre, que tú puedas trabajar en los corazones, Dios mío, Padre de la gloria, Padre. Te los presento, Señor, trabaja en cada uno de ellos, Dios mío, Padre. Que aún, Dios mío, después de libres en la comunidad, Padre, ellos puedan seguir, Dios mío, Padre, buscándote, Dios mío, glorificándote, Dios mío, en cada uno de ellos, Padre. Mira, te presento los enfermos, los hospitales, Padre. Te presento a aquel que está, Dios mío, allí en sala de intensivo, sala de emergencia, Padre. Manifiéstate, Dios mío, Padre, allí, Dios mío, levanta, Dios mío, el caído, Dios mío, Padre. Señor amado, métete a sala de operaciones, dirige, Dios mío, todo, Padre. Tú eres médico por excelencia, Padre. Glorifícate, Dios mío, en cada uno, Padre. Dios mío, mira a los deambulantes, Padre, aquellos que están en las calles, Dios mío, aquellos que están sin fe y sin esperanza, Dios mío, Padre. Aquel que aún, Dios mío, nos ha echado un bocado a la boca, Dios mío, Padre. Suple, Dios mío, la necesidad de cada uno, Dios mío, Padre de la gloria. Dios eterno, Padre, te presento a la niñez, los ancianos, Padre. Dios mío, que tú seas obrando en cada uno de ellos, Dios de gloria, Padre. Mira, Señor amado, te presento cada uno, Dios mío, aquí en la congregación, Dios mío, Padre. Mira a mi hermano Alfredo, Dios mío, mira a su mamá, Dios mío, allá, Dios mío, la condición de salud, Dios mío, Padre. Sigue trabajando, Dios mío, dale la victoria al hermano, Dios mío, Padre. Mira, Dios mío, al hermano Omar, Dios mío, su familia allá, Dios mío, Padre. Dios mío, sigue trabajando, Señor amado, que a tu tiempo, Padre, tú vas a contestar, Señor amado, Padre. Todo es un propósito, Señor, para ti, todo es propósito, Señor amado. Bendice a su familia, a sus niños, su esposa, Dios mío, Padre. Pon, Dios mío, Padre, un bálsamo, Dios mío, en los corazones, Dios mío, por la situación que están pasando, Padre de la gloria. Manifiéstate allí, Dios mío, Padre. Dios mío, háblale, Dios mío, a su corazón, Dios mío, siempre, Dios mío, Padre. Tenlo en cuenta, Dios mío, líbralo de cualquier peligro. Te presento, Dios mío, en esta hora a los pastores, Dios mío, Padre. Dios mío, sus hijos, Dios mío, Padre. Dios mío, mira la obra que tú has puesto en sus manos, Dios mío, que esto ha sido, Dios mío, vientos contrarios, Padre, pero como tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios mío, Padre, pusiste el querer como el hacer, Dios mío, le entregaste, Dios mío, en las manos, Padre. Tú no lo dejas en vergüenza, Dios mío, Padre. Dios mío, tú vas a darle la victoria, Dios mío, aún en su ministerio, con sus hijos, Dios de gloria. Padre eterno, mira, te presento a la hermana Mirta, Dios mío, que no está aquí, su familia. Padre, mira a la hermana Judy, Padre. David, Dios mío, Padre. Mira a Amy, Dios mío, Padre, su matrimonio. Dios mío, mira a un Orlando, Dios mío, Marieli, que no están aquí, Dios mío, pero tú sabes todas las cosas, Señor amado. Dios mío, Padre, glorifícate, Dios mío, en una manera especial, Padre. Dios del cielo, Dios eterno, te adoramos y te bendecimos, Padre. Sabemos que tú eres el Dios de gloria, Dios mío, Padre, eterno Dios y Padre celestial. Dios mío, te entregamos, Dios mío, nuestras peticiones en tus manos, Dios mío, Padre, para que tú sigas obrando, Dios mío, en las situaciones de cada uno, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén. Poderoso tú eres, Dios. Gracias, Dios de gloria. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Gilberto. Amén. Y sabemos que Dios está haciendo grandes cosas, hermano. Es cuestión de creerle. Usted sabe que hace varias semanas atrás, ¿verdad? Le dije más o menos así que estábamos pasando por situaciones, por tantas cosas, pero el Señor siempre obra, hermano. El Señor siempre contesta la oración, así que usted no cese de orar, ¿verdad? En su momento le testificaremos, ¿verdad? De lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho. Y sabemos, hermano, que no nos podemos rendir. No nos podemos rendir, así que usted no se rinda. Siga clamando, aunque usted vea lo contrario, usted siga orando y clamando y esperando sobre todas las cosas en el Señor. Amén. Así que vaya conmigo a la palabra del Señor, vaya conmigo a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 6. Vamos a la altura del verso 10, un texto que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? Vamos a leer varios versos a partir del versículo 10 del capítulo 6 del libro o la carta a los Efesios. Amén. Cuando usted lo tenga me responde con un fuerte amén.
Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Tema que yo sé que muchos de ustedes conocen, hermanos, pero hay algo aquí, hermanos, que está poderoso y que nosotros tenemos que estar firmes, ¿verdad? Y preparados para la batalla. Amén. Así que está hablando acerca de la armadura del Señor. Gloria a Jesús. Efesios capítulo 6, desde el verso 10. Amén. Lo leemos a la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Espíritu Santo. Y un pueblo agradecido dice: amén. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El Señor reprenda. ¿Por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, otra vez, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente para que podamos entender a lo que vamos dirigidos. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestes. Por lo tanto, pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, lo cual es la palabra de Dios. El Señor le añada bendición a su santa y bendita palabra, que esta palabra, ¿verdad?, cale en lo más profundo de nuestros corazones y podamos atesorarla, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Que el Señor se glorifique de manera especial en los que estamos aquí, los que están conectados a través de las redes sociales, ¿verdad? Y todo lo que el Señor haga, todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hacemos para el Señor, y sabiendo que toda la gloria y toda la honra es de Él. Amén. A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, mire, muchas veces nosotros, como personas, como seres humanos, llega el cansancio a nuestras vidas, llega la confusión. Tal vez en momentos dados llega el desánimo. Fíjese que cuando hablamos de ponerse toda la armadura, y el tema es, ¿verdad?, firme para la batalla, tener firmeza para la batalla. Cuando hablamos o cuando dice pónganse toda la armadura de Dios, cuando habla de toda la armadura, en el hebreo viene del hebreo panoplia, que significa completa, o sea, ponerse la armadura completa, no una parte sí y una parte no, ¿verdad? Hay gente que tal vez se ponen la coraza para guardar el corazón, porque tal vez han leído o tal vez han escuchado que la Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y tal vez la gente pues se pone la coraza para guardar el corazón, pero ¿y los pensamientos qué? Y la espada, que es la palabra de Dios, que es la verdad, ¿qué? Por eso es que vemos tanta gente hoy en día, hermano, y es triste y es lamentable decirlo, pero hay mucha gente que están llenos de mentiras.
Hay mucha gente que están llenos, ¿verdad?, con un pensamiento en su propia concupiscencia. Y muchas veces nosotros sabemos y entendemos, hermano, que muchas veces nosotros vamos a pasar por situaciones que nos cansamos, que llega la confusión, que llega el desánimo. Y muchas veces pensamos que el problema es solo externo, o sea, por fuera, pero que son las personas que nos rodean o tal vez las situaciones o las circunstancias. Pero la palabra que nosotros estamos leyendo hoy nos recuerda que hay una batalla más profunda y es una batalla espiritual. Una batalla espiritual no es aquello que nos rodea, sino aquello que nosotros no estamos viendo. Y son cosas que el apóstol Pablo no le está diciendo a la iglesia que tiene que correr. No nos está diciendo a nosotros que tenemos que huir de estas cosas, sino de que tengamos firmeza, de que estemos firmes, pero no con nuestra fuerza, sino con las de Dios. Porque nosotros no podemos pelear esta batalla con nuestras fuerzas, porque esto es una batalla espiritual, es una lucha invisible, pero real, entre todas las fuerzas del bien y del mal. Principalmente contra el pecado, las tentaciones y las influencias malignas que buscan desviar a las personas de su fe, librándose en el ámbito de los pensamientos y las emociones. Fíjate que está hablando que lo que busca el enemigo es hacer menguar tu fe, o sea, o quitar o hacer descender o bajar tu fe. Pero nosotros entendemos que no es con las almas físicas, sino con las almas espirituales, y una de ellas principales, han tanta gente derrotada, hermano, y es porque ya su fe se está apagando. O sea, ya no confían, ya no creen, ya no oran. Entonces viene el desánimo. Entonces con el desánimo tal vez viene el momento en que dejamos de orar. Viene el momento, hermano, y yo sé que esto nos ha llegado a todos. A mí me ha llegado muchas veces, pero nosotros tenemos que entender que nuestras fuerzas no provienen de nosotros, sino que provienen de quien, de Dios. Por eso Pablo les exhorta y le dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando nosotros miramos en el libro de Gálatas capítulo 5, nos damos cuenta, hermano, que el espíritu y la carne tienen una batalla, una lucha constante entre sí. ¿Por qué? Porque la carne quiere jalar para el monte, pero el espíritu quiere ir para la iglesia. La carne quiere ir para Disney, pero el espíritu te está diciendo: no, es tiempo de culto. Entonces, ¿qué pasa? Que quien va a ganar en esta batalla es a quien a que usted alimente más. Por eso es que usted ve que hay tanta gente que prefiere mejor faltar un culto, pero ir a disfrutar un parque. Entonces le quitan el tiempo a Dios. Entonces cuando vienen las circunstancias, cuando vienen los problemas, cuando viene el momento difícil, entonces no saben cómo pelear. ¿Por qué? Porque no tienen armadura, no están cubiertos, no saben cómo enfrentarse al enemigo. Porque el enemigo, mire hermano, el enemigo zumba los dardos, el enemigo es sigiloso, él va con calma, es lo que quiere: robarte la fuerza, hacer menguar tu fe, poquito a poco, sin que tú te des cuenta. Cuando vienes a ver, estás seco espiritualmente hablando. Entonces, cuando vienen todas estas cosas, nosotros tenemos que entender que esos son deseos de la carne, que en Gálatas te está diciendo que hay una lucha, una naturaleza pecaminosa, y esto lo que quiere es hacer el mal. Por eso es que el espíritu y la carne tienen esa lucha, y nosotros tenemos que entender que las fuerzas provienen de Dios. O sea, Pablo le está exhortando a la iglesia de Éfeso y nos exhorta a nosotros. Recuerde que todo lo que está escrito aquí está escrito para nuestra enseñanza. Nosotros tenemos que aprender de todo lo que está escrito en la Biblia, porque es para nosotros también. Y Pablo está exhortando y anima a los creyentes, tanto de aquel momento como los de ahora, en obtener sus fuerzas en Dios, no de sí mismo. ¿Para qué? Para poder resistir las tentaciones, las luchas espirituales, pero para nosotros poder pelear y luchar esta batalla espiritual tenemos que vestirnos con toda, no con algunas cosas, con toda la armadura de Dios, que es la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación, que es la palabra de Dios. O sea, significa vivir una vida en unión con Cristo y depender de Él. Recordar que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso Pablo decía: diga el débil, fuerte soy. O sea, en medio de la debilidad es cuando Dios se glorifica. En medio del proceso es cuando Dios se glorifica. Nosotros tenemos que entender que nuestra vida cristiana no se vive de autosuficiencia. O sea, yo no puedo aumentar mi fuerza yo mismo. La Biblia dice que el que no tenga fuerza, pídale a Dios.
para que Dios aumente la fuerza como la del búfalo y multiplique el que no tiene ninguna. Es lo que dice la palabra. Entonces, cuando nosotros intentamos luchar o pelear solo, hermano, nos caemos. Entonces, después queremos echarle la culpa a Dios, pero es que yo no entiendo a Dios porque Dios... No, es que estamos peleando por nuestras propias fuerzas. Y esto no se trata de pelear con nuestras propias fuerzas, hermano. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a vestirnos de toda la armadura, no de algunas piezas, de toda la armadura para poder resistir, hermano. O sea, nosotros tenemos que estar conscientes que nuestra lucha es diaria, es constante, el enemigo no descansa, siempre está al acecho, pero él sabe el momento cuando él va a atacar, pero simplemente él tira el dardito y por ahí va sutilmente, bregando con nuestra mente, bregando con nuestro corazón, bregando con nuestro carácter, bregando tal vez con nuestra alma, con muchas cosas, con nuestros sentimientos y tantas cosas, hermano. Y nosotros sin darnos cuenta nos estamos rindiendo en el camino. Por eso es que entonces nos llama los placeres de este mundo, nos llaman más la atención. ¿Por qué? Porque estamos alimentando lo que es la carne y no estamos alimentando el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos pronto a terminar este año y viene un próximo año. Yo no sé qué usted le pidió o qué usted dijo que iba a hacer en el 2024 para el 2025. No lo sé cuál fue su resolución. Pero si usted mira para atrás, usted se va a dar cuenta que muchas cosas que usted puso como resolución no las hizo. Así es. Yo puse varias y de las varias, como 2 o 3. Las demás se fueron por chorro. Nunca hice nada. Entonces somos así. Entonces si nos engañamos este año, no, este año sí, que vengo con más fuerza. Hay un enemigo que está pendiente, que está buscando la manera de que usted no lo haga, de que usted no lo siga. Por eso, mira, fue como tantos años y tantas veces que yo dije, chacho, este año sí que vengo con fuerza. Este año voy a rebajar porque voy a rebajar. Me voy a poner a dieta. ¿Y qué? A la semana estaba encocotado. Empezaba comiendo ensalada y de cuando venía a bailar, que ya no te olvidaste de eso, esto no es para mí. Y perdía la comunión, perdía la fuerza. ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo con mi propia fuerza. Y un día pues, yo me llegué y yo dije, no, espérate, ¿qué es lo que está fallando? Aquí yo tengo que hacer algo. ¿Qué yo puedo hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es no abrir la boca. No vuelvo a decir que estoy a dieta. Ahora lo que voy a hacer es, en vez de decirlo, lo voy a hacer. Voy a comer más saludable. Y empecé a comer más saludable, y qué sé yo. Y cuando vine a ver, pues, sin hacer ejercicio, sino comiendo un poquito más saludable. Ya no como tantas cosas fritas, he eliminado mucho el pan, he eliminado ciertas cosas. El arroz es la lucha que tengo con el arroz. Pero como buen puertorriqueño, imagínese usted sin arroz. Es difícil. Pero lo he logrado. Poco a poco ha sido, pero lo he logrado. Pero hay otras cosas que le he dicho al Señor en este año que pasó o que está pasando y no las he hecho porque somos así. Nos olvidamos de lo que prometemos. Entonces nosotros tenemos que reconocer que hay una fuente de poder que se llama Jesucristo y que nosotros tenemos que reconocer cuál es la verdadera batalla. Y que esa verdadera batalla nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una vestidura. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es con mi hermano, mi lucha no es con mi vecino, mi lucha no es con el jefe de trabajo, mi lucha es contra todo aquello que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, nuestros enemigos no son las personas, sino las fuerzas espirituales del mal, aquellos que se mueven en el ambiente, aquellos que nosotros no vemos. Y muchas derrotas ocurren porque estamos peleando una guerra equivocada, estamos peleando contra un enemigo adverso que usa el engaño, que usa la mentira y la distracción. Y una de las peores herramientas hoy en día, se lo tengo que decir, que yo las uso, es el teléfono y las redes sociales. Que le están robando el tiempo, que hace que muchas veces, por eso a veces nosotros, miren mi hermano, a veces se nos hace difícil, y yo he escuchado, miren, yo escucho pastores de años de trayectoria, de muchos años en el Evangelio, pastores que en su momento tenían fuerza y oraban 7, 8, 10, 12, 13 horas. Ellos mismos dicen que hoy en día, es porque el ambiente está tan cargado, que dicen que hoy en día arrodillarse a orar es una batalla. Es una guerra. Entonces imagínate
imagínate para nosotros, que a lo mejor el que lleva poco tiempo, o el que lleva 2 o 3 años, pero aquellos que llevan 20, 25, 30 años de trayectoria, dicen que es difícil, que las primeras 2 horas es una batalla. ¿Por qué? Porque hay un adversario, hay alguien en el ambiente que está tratando de impedir. Entonces nosotros vemos el ambiente cargado y no nos estamos dando cuenta que tenemos una lucha, que es una batalla, hermano, que si nosotros no nos ponemos toda la armadura de Dios, no vamos a resistir, nos vamos a rendir. Por eso hay mucha gente que se rinde, mi hermano. Por eso hay mucha gente que no aguantan el golpe. ¿Por qué? Porque no tenemos la armadura completa. Es fácil ponerse la coraza, pero entonces siguen mintiendo, siguen llenos de orgullo, siguen llenos de arrogancia. Tal vez no te ponen la coraza, pero no están bregando con los pensamientos. Y entonces abren la boca sin pensar y discuten, pelean con todo el mundo y quiere faltarle el respeto a todo el mundo. Por eso es que vemos tantas cosas. ¿Por qué? Porque hay gente que no están vestidos de toda la armadura de Dios, y nosotros tenemos que entender la naturaleza de esta batalla, que si no vamos con una buena armadura, hermano, no vamos a poder resistir, y tenemos que estar firmes para poder pelear esta batalla, hermano. Cuando habla de tener la armadura para resistir y permanecerla y estar firme, la palabra firmeza se expresa con varias palabras del hebreo, que significa emuná, que quiere decir fe, lealtad, certeza y consistencia. O sea, te está diciendo que para tener firmeza hay que ser constante. Y hay gente que son como las olas del mar, que son inconstantes. Hoy sí, mañana no. Hoy sí, mañana no. Hoy estoy, mañana estoy. Hoy estoy a 50, mañana estoy a 30. Después estoy a 100. Entonces, si nosotros estamos así en ese tipo de ambivalencia, no estamos peleando. O sea, quiere decir que esa palabra, además de consistencia, viene de la raíz amán, que significa seguro. O sea, una firmeza, además de ser constante, es que tú estás seguro en quien tú has creído. Por eso es que nadie ni nada te puede sacar del propósito, del plan de Dios, porque tú estás seguro donde tú estás plantado. El problema es cuando no tenemos esa seguridad. El problema está cuando nosotros somos inconstantes y dudamos de lo que Dios puede o no puede hacer. Por eso comenzamos, que decía el hermano Gilberto, ¿verdad? Que tal vez han venido a la lucha, pero Dios siempre habla. De una manera u otra, Dios siempre le habla al hombre. Amén. El problema es que el hombre no entiende. Gloria a Jesús. Y tenemos que ser constantes y consistentes. Porque les dije que pasamos por un proceso, una lucha terrible. Pero ¿qué hicimos nosotros? Quedarnos callados. Callados, tranquilitos, orando a Dios y esperando en Él. Y cuando vinimos a ver, que eso pronto se lo vamos a testificar y nos vamos a gozar. Cuando vinimos a ver, solito, Dios puso las cosas sin uno hablar y sin uno decir nada, sin meter fuerza. El problema es cuando nosotros metemos fuerza. El problema está cuando nosotros queremos que la gente haga lo que nosotros queremos. Dañamos el plan de Dios. No, déjele las cosas a Dios. Deje que sea Dios quien haga lo que Él tenga que hacer. ¿Cómo Él lo va a hacer? Yo no lo sé. Pero de algo yo estoy seguro, es que en el momento que Él tiene determinado, Él lo va a hacer. Mire, mire qué fácil es. Ven acá, Mongi. Vente, Gilberto. Poderoso, aleluya. ¿Eh? ¿Cuál es el miedo? Mongi. ¿No es el baterista? No, no va a tocar batería. Estate quieto. Mira qué fácil. Para no decirte diablo, tú vas a ser el adversario del enemigo. Mira, párate aquí, Mongi. Tú vas a hacer fuerza, no te dejes que te lleve este. Si nosotros, mira esto, si nosotros, déjalo ahí, déjate llevar, quédate ahí, Mongi, no, quédate ahí. No, todavía, quédate ahí. Mire esto. Mientras nosotros permanezcamos, fíjese esto, cuando usted lee la historia de Job, a Job, cuando Dios le dice al enemigo, ¿tú has considerado a mi siervo Job? ¿Qué le dijo el enemigo? Él le dijo, lo que pasa es que tú lo tienes que cercado. Mientras nosotros permanezcamos en oración y nosotros nos permanezcamos conectados con Dios,
da la vuelta y reto, como que buscando la manera de entrar para llevarle. Mientras nosotros estemos en esta posición y nosotros lo tengamos cercados, no va a haber nadie, no va a haber nada ni nadie que ataque a tus hijos, ni a tu casa, ni a tu familia. El problema está cuando se nos cansan las manos y dejamos una apertura, el enemigo va a querer ganar ventaja. Pero fíjense en algo, mi hermano, y es algo que es poderoso porque las mujeres tienen un sentido que los hombres nosotros no tenemos. Y la mujer se da cuenta, hay algo que está pasando, hay algo que está ocurriendo. ¿Y qué hace ella? Otra vez entramos en la oración y nos unimos con Dios y oramos. ¿Para qué? Para poner ese cerco. ¿Para qué? Para que nada ni nadie ataque nuestro hogar. El problema está cuando nosotros bajamos las manos. El problema está cuando nosotros nos cansamos. Y entonces, ¿dónde viene que nosotros no podemos resistir? ¿Por qué? Porque permitimos que el enemigo gane ventaja. Y esto tenemos que ser consistentes. Tenemos que seguir peleando mientras nosotros permanezcamos en oración y pidiéndole a Dios y clamándole a Dios y pidiéndole por nuestra familia. Mire, mi hermano, nada ni nadie los puede tocar. Aunque estén sirviéndole a Dios o no le estén sirviendo a Dios, Dios tiene el control de todo y cada uno de ellos. Pero nosotros tenemos que quitarnos de la boca el no se puede, el yo no puedo, el yo no sé, el yo no entiendo, el que yo no comprendo, el que yo no sé cómo es Dios. No, hermano, esa palabra hay que quitarse de la boca. Hay que quitarse de la boca todo eso. ¿Por qué? Porque son momentos difíciles, pero la Biblia nos está diciendo que tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para resistir. Y resistir es aguantar el golpe. Resistir es soportar, mi hermano. Vienen tiempos duros, vienen tiempos difíciles, pero la Biblia nos dice que si nos vestimos con toda la armadura de Dios, podemos soportar el tiempo malo. Pero es para aquellos que tengan la vestidura. O sea, no por parte, tiene que ser completa. ¿Por qué? Porque el día malo nos va a llegar a todos, nos va a llegar. El día difícil nos llega a todos, mi hermano. Aquí nadie se va a esconder. Aquí nos va a llegar a todos. Pero la armadura no es para atacar primero, sino para no caer. Para poder soportar. Porque Dios no promete ausencia de lucha, pero promete victoria en medio de ella. Dios no te dice que no van a venir luchas, no van a venir luchas. Vienen pruebas, vienen batallas. Pero todo está en nosotros. Si nosotros vamos a resistir. Si hasta ahora hemos resistido, el próximo año lo resistimos también. Pero tenemos que estar vestidos de toda la armadura de Dios. Primero, ¿qué dice? Para las piezas de la armadura de Dios, tienes que vestirte con el cinturón de la verdad. El cinturón es lo que aguanta la espada. Es lo que se ajusta a la cintura. Es la verdad de Dios lo que sostiene nuestra vida. Sin verdad, todo es un desorden. Pero nosotros tenemos que vivir con integridad y basados en la palabra. Pero tenemos que ser íntegros. Íntegros es de una sola pieza. Que nuestro sí sea así y nuestro no sea no. No a lo mejor, no es si se puede, no. O sí o no. El cinturón de la verdad en la Biblia simboliza la incorporación activa de la verdad de Dios en la vida de nosotros como creyentes, siendo la base de la armadura de Dios para la guerra espiritual que da soporte a las demás piezas, o sea, es lo que ajusta. Sostiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y protege contra las mentiras del enemigo, permitiendo libertad y firmeza. Significa una convicción firme en la verdad de Jesucristo. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero está diciendo el único camino y la única verdad soy yo. O sea, la palabra es verdad. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. O sea, está en nosotros cómo nosotros utilicemos la palabra. Está en cómo nosotros la utilicemos y cómo nosotros nos podamos defender contra las inclemencias de este tiempo. Cuando hablamos de la coraza de justicia, que es parte de la vestidura, es para proteger el corazón. Que dice que no es nuestra justicia, sino la de Cristo. El enemigo acusa
pero Cristo justifica. La coraza de justicia es un ejemplo bíblico de la armadura de Dios, que no se refiere a la justicia propia, con mis propias manos. ¿Está escuchando? Yo todavía lo escucho, hermano, mujeres cristianas. Ese loco, mis hijos no. Mujeres cristianas. Mis hijos no, porque yo me amarro el pelo y hasta aquí llegamos. Todavía tienen ese espíritu de guerrillera. ¿Ven? No por la justicia propia, sino la justicia de Cristo, que se nos atribuye porque por fe. Lo que el enemigo quiere quitarte, lo que el enemigo quiere apagar en ti, la fe. Tenemos que proteger el corazón, pero también tenemos que proteger nuestros pensamientos, las emociones y la voluntad. Porque de los ataques espirituales del mal es la rectitud que Dios nos da, permitiéndonos vivir una vida justa. Resistir la tentación y permanecer firmes en la fe, contrarrestando todas las acusaciones y los dardos del enemigo. Mire, en una ocasión, que es lo que yo le conté en una ocasión, hubo un evangelista, un ministro, allá en Puerto Rico. Te adoramos, Dios. Él fue a predicar a un residencial. Pero el día antes, el Señor le dijo, yo creo que tú pases por ahí y vayas allí. Y te pares en cierto lugar. Y él fue, por la noche. Y el lugar donde iba a predicar es un punto, un empeño, un punto de droga. Grandísimo, residencial. Y él dice que el Señor lo lleva a aquel lugar y le dice simplemente, observa. Y él dice que mientras observaba, el Señor abrió sus ojos espirituales y él vio como unas gárgolas en los techos del residencial. Aquel residencial tiene, los edificios son de 3 pisos. O sea, en la azotea, él lo miraba como unas gárgolas. Y aquella gárgola comenzaron a hacer con las manos así y levantaban una bolita de fuego. Un tal. Y aquel espécimen, dice él, que cogió la bolita de fuego y zumbó. Y le dio a uno de los muchachos que estaba allí, en aquel lugar. Llega otro y lo mismo, lo empata con otra bolita de fuego y esos dos comenzaron a discutir. Y en la discusión uno saca un arma y le disparó al otro. Y le dice, yo quiero que tú sepas a lo que tú te vas a enfrentar. O sea, que no es cualquier cosa. Son demonios que controlan, que tienen control. Y con eso es lo que tú te vas a enfrentar. O sea, le estaba dando un aviso que cuando viniera a predicar, él sabe cómo tiene que ir. Si no viene con toda la armadura de Dios, mi hermano, allí no va a pasar nada. Pero aquel hombre después predicó y dice que aquello fue tremendo. Pero el problema es que la gente no quiere cambiar. Pero ya nosotros son otros 20 pesos. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero Dios le dio esa experiencia. ¿Para qué? Para que él pudiera, supiera y entendiera lo que él se iba a enfrentar. O sea, a veces nosotros vamos a entrar a lugares, hermano, que usted sabe que es un lugar hostil, que es un lugar difícil. ¿Y qué uno tiene que hacer? Vestirse con paciencia y con toda la armadura de Dios para ir a cualquier lugar, mi hermano. Aquí no se puede coger miedo. Aquí lamentablemente nosotros tenemos a Dios que está de nuestro lado. Pero ¿qué dice la Biblia? En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos su maquinación. O sea, nosotros conocemos, o tenemos que conocer, si usted no las conoce. Tenemos que conocer cuáles son las artimañas del enemigo. No hace nada nuevo, todo es lo mismo. Entonces nosotros tenemos que reconocer cuáles son las artimañas de él y saber a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. O sea, él no puede ganar ventaja sobre nosotros. Pero también tenemos que tener el calzado del Evangelio de la Paz. Ahí es donde está el problema. O sea, este calzado nos da estabilidad y nos da dirección. Cómo nosotros nos vamos a conducir. Cómo nosotros nos vamos a dirigir. O sea, si somos dirigidos por Dios, si somos conducidos por Dios, nosotros nos vamos a extraviar. Pero tenemos que tener este calzado. Porque donde hay paz de Dios, hay firmeza. O sea, esto es lo que nos dice que nosotros podemos caminar con la seguridad de que Dios está con nosotros.
que mientras nosotros permanezcamos en el redil correcto, y este calzado es una parte fundamental e importante de la armadura espiritual cristiana que simboliza la preparación y la firmeza para llevar y vivir el mensaje de reconciliación y buenas de Cristo. Ofrece estabilidad para avanzar en la batalla espiritual. Protege contra las trampas del enemigo y capacita al creyente para compartir la paz de Dios, actuando como mensajeros de la reconciliación lograda a través de quien, a través de Jesús. Representa la seguridad, la paz de Dios que ha llegado, como describe Isaías 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión. O sea, lo dice también en Romanos capítulo 10. O sea, es parte importante de cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen las buenas nuevas. O sea, nosotros podemos llegar a cualquier lugar. Nosotros podemos ir a repartir tratados, a predicar en la calle, pero nosotros tenemos que estar seguros. Nosotros tenemos que estar claros de quién es el que anda con nosotros. Y estar claro que donde nosotros nos paremos, hermano, plantar bandera de Jesucristo, sin temor ninguno, mi hermano. Yo sé que a veces se torna difícil, porque aquí no es fácil, pero hermano, hay que buscar las estrategias de Dios y decirle a Dios cuáles son los lugares que hay que impactar. Hay lugares, hay muchos, mi hermano. No podemos dejar de descansar, tenemos que seguir vestirnos con el apresto para poder movernos con fe, con confianza. También tenemos que tener el escudo de la fe. Ese escudo apaga los dardos del maligno, mi hermano. ¿Cuáles son los dardos del maligno? Las dudas, el temor, las mentiras. La fe no elimina los ataques, pero los neutraliza. Representa la protección que se obtiene al tener una creencia firme en Dios. Gloria a Jesús. Significa confiar en Dios, aun cuando no entendamos. O sea, cuando nosotros no entendamos el por qué, o por qué nos pasa esto, no, nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Algo Dios va a hacer. Miren, nosotros tenemos que aprender que cada proceso, que cada situación que nosotros atravesamos es una enseñanza para nosotros. Número uno, puede ser que Dios, bueno, puede ser no. Es que Dios, porque a veces Dios permite que las cosas pasen porque Dios quiere moldear tu carácter. Dios quiere trabajar con tu yo, con tu ego, contigo. Dios quiere trabajar conmigo. Cuando a mí me atacan, mira, la Biblia dice, bienaventurados somos cuando por su causa somos vituperados. Y dicen toda clase de mal mintiendo, que digan lo que digan, que hagan lo que hagan, que sigan tirando, que tiren con todo lo que tengan, pero nosotros vamos a seguir. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a Dios. Entonces, es una enseñanza para nosotros. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Firmeza. Quedarnos ahí firmes. No, de aquí no me mueve nadie hasta que Dios nos diga lo contrario. Y no es que nos creamos los dueños, no. Es que si Dios lo plantó, si Dios lo puso, es Dios quien lo va a mover. Él va a hacer lo que Él tenga que hacer, pero está en nosotros permanecer. Mire, y en esto, mi hermano, nosotros tenemos que tener cuidado porque hay gente. Mira, dice segunda de Pedro 2:19, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. O sea, usted no puede dar lo que usted no tiene. Amén. Hay gente queriendo orar por liberación de otros mientras ellos están atados. ¿Por qué? Porque pues todo aquel que es vencido se vuelve esclavo del que lo venció. Amén. Así es. Entonces nosotros queremos que la gente venga y mira, si usted va a ser piedra de tropiezo para otro, mejor no le hable a nadie ni traiga a nadie para la iglesia. Porque si usted lo va a traer, este lo traje yo, mira, el hermano fulano me invitó. Y después usted va a ser la piedra de tropiezo, para que ese hermano se vaya, mejor no lo traiga. No, déjelo por allá. Pero si usted va a hacer ese, mire hermano, hay gente que a veces trae la gente a la iglesia. No, mire hermano, me gané esta arma, lo vi por ahí, le hablé de Dios, lo traje para la iglesia. Y después ese que lo trajo se fue. Y tú me dices, ay, ¿dónde está el hermano? No, el hermano se fue, me dejaste ahí. Y no es que me haya dejado, es que es un mal testimonio.
Porque entonces esa vida que está llegando dice, Dios, pero entonces que me invitó, que me trajo, ¿dónde está? Ni el pastor sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. ¿Por qué se fue? ¿Qué pasó? Entonces a veces nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Sabes? Cómo nosotros nos conducimos, cómo nosotros, ¿verdad?, le podemos pregonar a otros, hermano. Por eso, hermano, mira, hay muchas cosas que, este nuevo año, hermano, hay muchas cosas que hay que sacarlas de nuestros labios. No, hermano, no se minimice. No se minimice, ¿no? Dios, mira, la Biblia dice que nosotros tenemos que andar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Poderoso, Tan aleluya. sencillo como eso. Con 3, con 4, con 5, con 6. Tenemos que andar de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tenemos que ponernos el casco de la salvación. El casco que protege la mente. La mente es el lugar donde el enemigo nos bombardea. Tenemos que acordarnos de quiénes somos en Cristo. Tenemos que cuidarnos de no vivir dominados por la culpa y la inseguridad. Tenemos que proteger la mente de pensamientos negativos, engañosos y de los ataques del enemigo, asegurando de que el creyente mantenga la fe y el enfoque. Segunda de Timoteo nos dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir que Pablo está aconsejando a Timoteo y le está diciendo que al igual que un soldado no se deja distraer. Pablo lo reclutó. Mira, hermano, hay gente que va a llegar donde ti. Le dice, hermano, ore por mí porque tengo una situación. Hay gente que Dios los procesa. Y hay gente que Dios los mete al desierto. Cuando Dios los mete al desierto, Dios los va a sacar. Porque Dios no mete a nadie al desierto para dejarlo morir. El problema es cuando nosotros nos metemos solos. Cuando nosotros nos buscamos los problemas. Cuando nosotros nos buscamos las situaciones. Por nuestra arrogancia, por nuestra mala crianza, por nuestro orgullo. Y eso trae mala reputación. Entonces eso es lo que hace que, bueno, hermano, nosotros podemos orar, pero usted tiene que hacer su parte. O sea, yo escucho un testimonio de gente que está pasando por el proceso y cuando le dicen, bueno, hermano, aquí esto como único se rompe con oración y ayuno. No va para la iglesia a orar y ayunar, no aparecen. Pues entonces, hermano, ese problema es suyo. Tiene que resolverlo usted. ¿Cómo lo va a resolver? Yo no sé, pero lo tiene que resolver tú. Tiene que resolverlo cada cual. ¿Por qué? Porque, hermano, yo no me puedo asfixiar, ni me puedo echar una carga encima que no me corresponde. Sí, oramos los unos por los otros, la Biblia nos manda a orar. Oramos los unos por los otros, seguro que sí. Y nos mantenemos ahí. Pero usted tiene que hacer su parte. Como yo siempre le digo a los presos. Le digo a los presos siempre, hermano, ahí está 50-50. Dios va a hacer su parte, pero hay una parte que tú la tienes que hacer. Y le toca. Tan sencillo. Porque si todo lo hiciera Dios, ¿qué voy a hacer yo aquí? Si todo Dios me va a bendecir como quiera. ¿Verdad? No, hay que seguir peleando. Y también tenemos que ponernos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La única arma ofensiva. ¿Cómo Jesús venció al enemigo? Usando la Escritura. Conocer y declarar la palabra en toda situación. El problema de la gente que no quiere leer Biblia. La gente se conforma con ir al culto que, mira, no vienen a los estudios bíblicos. Y se conforma con un brinco y salto y un correteo dentro de la iglesia. Pero está falto de palabra, no puede combatir. Se refiere a la palabra de Dios como un arma espiritual para la defensa y el ataque de la batalla contra el mal y el pecado. Permitiendo que los creyentes puedan obtener la victoria espiritual al conocerla y aplicarla a sus vidas. O sea, no es solamente conocerla, es aplicarla a mi diario vivir. Es aplicarla a mi vida constante, al diario. O sea, hay momentos de dificultad que van a llegar a tu vida y la palabra va a llegar sola. ¿Por qué? Porque la tienes escrita en la tabla de tu corazón. Por eso Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas. La palabra es como espada de doble filo. Significa que las palabras tienen un gran poder. ¿Usted ha escuchado? Gente, yo lo he dicho. No, que la palabra es como espada de doble filo, que corta para allá y corta para acá. ¿Usted lo ha escuchado? Yo lo he dicho. Y la gente dice que, wow, porque esta palabra que estamos hablando, pues, te ministra a ti y me ministra a mí. Pero está hablando de la palabra como palabra, no de la Biblia. O sea, aquí está usando el término de la palabra como la espada, que es la palabra de Dios.
Pero cuando tú traes el término de palabras, de lo que sale por tu boca, o sea, lo que sale por tu boca, sea palabras de bendición o de maldición, todo lo que salga por tu boca no tiene retorno. O sea, el daño que usted hace por algo que usted haya dicho a alguien es una marca de por vida. Y las personas que le pueden hacer 5 cosas buenas y una mala, y siempre se va a acordar de la mala, pero nunca se va a acordar de la buena. Eso es donde quiera. Aleluya. Eso es así. Pero toda palabra, mi hermano, o sea, todo lo que salga corta para allá y corta para acá, tiene unas consecuencias. La Biblia dice que toda palabra, nosotros podemos usar para bendecir o para maldecir. Por eso es que dice que este pequeño miembro enciende grandes bosques. Es como un timón, un pequeño timón, pero maneja un gran barco. Imagínese usted el poder que tiene la lengua. Pero también nos dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para irarse. O sea, antes de nosotros abrir la boca, escuchemos. Escuchemos. Hermano, y si es preferible, mejor no abran ni la boca. Mejor que se callado. Si no tienen nada bueno que decir, hermano, es mejor quedarse callado. Hay situaciones que nosotros vamos a atravesar, hermano, y el mejor concepto que nosotros podemos tener es quedarnos en silencio. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaremos tranquilos. O sea, ustedes déjenle las cosas a Dios. Se levantó el hermano, se levantó Pancho Carqueso, se levantó aquel, se levantó. Que digan lo que digan, hermano, usted manténgase en silencio y deje que Dios pelee por usted. O sea, Dios no nos deja desprotegidos. Dios no nos deja desprotegidos. O sea, Dios nos da lo necesario para nosotros vencer. O sea, nosotros tenemos que vestirnos de toda la armadura para estar firmes para la batalla. O sea, hoy es el tiempo de dejar la confianza en nuestras fuerzas y afirmar nuestros pasos o nuestros pies en el Señor. Tenemos que permanecer, mire, hermano, vienen tiempos difíciles. Hay gente que dice que viene un gran avivamiento, gloria a Dios. Hay gente que dice que esto va a seguir de mal en peor, gloria a Dios como quiera. Hay gente que dice que la situación, gloria a Dios como quiera, hermano. Nosotros tenemos que saber leer y escudriñar las Escrituras. Dice mi hermano que el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar preparados. O sea, dice que en guerra avisamos muere gente. O sea, nosotros sabemos lo que dice la Escritura, entonces ¿qué nosotros tenemos que hacer? Estar preparados, pero caminar con nuestra cabeza en alto. Él dio vuestras cabezas sabiendo y reconociendo que vuestra redención se acerca. Y tenemos que permanecer firmes en el Señor. Pero fíjense que en medio de todo esto, y estoy terminando, que en medio de todo esto, cuando usted lee el verso 18 en adelante, que yo lo leímos hasta el 17, pero cuando usted lo lee, Pablo está exhortando a la iglesia a orar. ¿Sabe? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica al Espíritu, y velando en ellos, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, no solamente vestirnos de toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo, sino que nos dice que tenemos que orar. La oración de fe puede mucho. O sea, la oración es la llave para nosotros poder combatir todas las inclemencias, hermano, de los tiempos malos o de los tiempos difíciles. O sea, Pablo le está exhortando a la iglesia, y cuando usted lee, mi hermano, Efesios, la iglesia de Éfeso, era una iglesia, o sea, pudiente, era una iglesia que lo tenía todo, que lo tiene todo. Pero en aquel lugar también estaban los hechiceros, también estaban los idólatras, porque esa ciudad era una ciudad idólatra, porque tenía un templo dedicado a una diosa pagana. O sea, había gente que se buscaba el billete haciendo artesanía y haciendo cosas, pero en una ciudad que, hermano, era pudiente y aquella iglesia. Pero cuando usted busca en el libro de Apocalipsis como le habla el Señor, o sea, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que tú haces, que tú muchas veces no aceptas las cosas malas, sabiendo que la gente es esto y lo otro, lo dicen en Apocalipsis capítulo 2. Pero el Señor le dice, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor.
se vuelve al principio, vuelve a las cosas que tú hacías antes, vuelve a las primeras obras. Es lo que él está diciendo, vuelve a las primeras obras. Si no, vende a Cristo y quitar el candelero. O sea, yo le llamo la atención a la iglesia de Éfeso, o sea, es lo mismo que pasa hoy en día. O sea, a veces nosotros leemos esto y nos olvidamos que Dios está llamando la atención muchas veces a la iglesia. Que nosotros como iglesia tenemos que tomar postura. Porque usted cree que hoy no ocurren milagros, Bueno, la gente viene atada y sale más, yo creo que vienen atados y salen más endemoniados de lo que entraron. Viene gente enferma y salen enfermos. Por la falta de fe, por la falta de consagración, por tantas cosas, hermano, que nosotros tenemos que introspeccionarnos por dentro y este nuevo año nosotros tomar una decisión en nuestras vidas, hermano. O le servimos a Dios de una vez y por todas, o que sigamos por ahí para abajo. Pero es una decisión, hermano, que solamente la podemos tomar nosotros. Pero Pablo le está exhortando a la iglesia que tiene que orar. O sea, la oración es esencial. ¿Para qué? Para la batalla espiritual. ¿Que hay que orar? Por nosotros mismos, seguro que sí. Por nuestros hermanos en la fe, seguro que sí. Por la expansión del evangelio, seguro que sí. Por aquellos que están atados, como decía el hermano Gilberto, por aquellos que tienen, en este tiempo, hermano, este tiempo de Navidad, es un tiempo donde la gente está con ese espíritu encima trepado. Porque se están cogiendo pena, porque no tienen a la familia cerca, porque hicieron tanto daño, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. Echándose culpa cuando vienen a ver, tienen un penante, yo creo que yo quitándome la vida, yo resuelvo este asunto, no. Y no saben el clase de problema que se meten. No saben el clase de revolú que se meten. Por eso Pablo nos anima a que nosotros estemos firmes y preparados y estar preparados para esa lucha espiritual. Que tenemos que vestirlo con toda la armadura de Dios, que incluye la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios. La oración continua es parte también fundamental para mantener nuestra fortaleza espiritual. O sea, es un recordatorio de que como cristianos estamos en una batalla constante, diaria, contra el mal, contra el poder de las tinieblas, contra todo aquello que se levanta, contra el conocimiento de Dios. Podemos estar firmes y salir vencedores, pero si estamos vestidos. Por eso 1 Corintios capítulo 15, verso 57 dice: más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Proverbios 21, 31 dice: el caballo se prepara para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor. O sea, el Señor nos va a dar la victoria. O sea, vuelvo y repito, hermano, tenemos que quitarnos ciertas palabras de la boca. No, hermano. Mira, había una hermana allá en Puerto Rico, una anciana, que me decía: tienes que cambiar tu oración. Me decía: ponle el nombre de los asientos, ponle el nombre de los asientos. Aquí va fulano, aquí va fulano, aquí va fulano, aquí va tu hija fulano, aquí va tu hijo fulano. Mano, comienza a nombrar. Comienza a traer, fíjate, lo que venga a su mente. Aquí se va a sentar la familia tal, aquí se va a sentar la familia tal. Mano, pero quitémonos ya de esa vida de pobreza, porque muchas veces entramos en una vida espiritual de pobreza y nos quedamos pobres. Yo no estoy diciendo que usted juegue a las otras, ni que diga a Dios que yo quiero ser rico, ¿para qué? Porque si no da con 20 pesos, imagínate con 1 millón de pesos, no menos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios. La Biblia dice: orá por la mía, para que el Señor añada obreros a la mía. Lo que necesitamos es gente que trabaje. Es lo que se necesita, hermano. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para permanecer firmes? Seguir las instrucciones. O sea, la Biblia está llena de instrucciones y nos está enseñando, hermano, que nosotros tenemos que estar preparados en todo tiempo. O sea, si nosotros no nos preparamos, hermano, en todo tiempo, créame, hermano, que el próximo año que viene vamos a seguir en lo mismo. Lo mismo del 2024, lo llevamos en el 2025, lo mismo del 2025, lo arrastramos en el 2026. No, yo creo que ya es tiempo de cambiar de mentalidad. Créame, hermano, mire, yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría, entendimiento, discernimiento, que aumente mi fe, porque es lo que necesitamos. Hay gente que quiere profetizar, hay gente que no, hermano, yo lo que necesito es sabiduría, conocimiento, hermano, y poder dar por gracia lo que por gracia recibí.
y hablarle a otro de las grandezas del Señor Jesucristo, hermano. Pero ya es hora de que nosotros quitemos de nuestra mente, hermano, ciertas cosas y miremos al frente, hermano, a un futuro que no nos depara nadie, hermano. Y usted comience a declarar por sus labios, o sea, que su familia está en las manos del Señor, su casa está en las manos del Señor. Lo que hay que orar para que Dios añada obreros a la mía. ¿Para qué? Para que nosotros podamos caminar con seguridad. O sea, aquí la importancia es caminar con seguridad. ¿Quién soy yo en Cristo? A mí nada ni nadie me mueve del lugar en donde Dios nos ha puesto. ¿Por qué? Porque caminamos seguros. Caminamos seguros y constantes, creyéndole a Dios. ¿Qué Dios va a hacer? Yo no sé. Pero de algo estoy seguro, es que Él lo va a hacer. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Así que, hermano, mire, no se rinda. Siga peleando la buena batalla de la fe. Vístase con toda la armadura de Dios para poder resistir. El día malo va a llegar. El día difícil va a llegar. El día inoportuno va a llegar. Pero que nosotros estemos preparados para poder resistir. Se trata de resistencia. Decía, uy, pero el hermano Gilberto, claro, hermano, ya el enemigo sabía que yo venía para acá. Y se levantó y que yo dice, bueno, pelear. Pelear, vamos, mira, hermano. Esto va también cuando te dan una parte. Te dan una parte, hermano, declara la victoria, ya Dios te dio la victoria. Ay, que el enemigo me tiene pisado. Ay, que el enemigo tenga por encima así, que el enemigo, hombre, no tiene parte ni suerte. Esto se acabó. Le derrotaron hace 2000 años. Lo derrotaron, ya está derrotado, no tiene parte ni suerte. El enemigo trató, pero no pudo. Más pudo Dios que el enemigo. Y así mismo usted lo declara en su casa, en su familia. Mire, hermano, sus hijos, usted lo va a declarar. Y créame, hermano, que nosotros vamos a escuchar testimonio de lo que Dios está haciendo. Así que simplemente usted vístase con toda la armadura de Dios, póngase firme para la batalla, para lo que viene, hermano, usted pueda resistir. Usted pueda resistir el embate, hermano. La gente se prepara cuando ya el huracán está a 2 millas. Y usted lo ve que confía, no, yo tengo 3 flashlights ahí, tranquilo, si se va la luz yo tengo 3 flashlights. Se fue la luz y cuando fue a buscar los flashlights, por no chequearlo, no tienen batería. Así que se quedó oscura. Así que hermano, dale un stop a eso ahí. Si me hace el favor, apágalo de broma. Amén. Así que Dios bendiga a todos los que se conectaron por ahí, de los que van a escuchar el mensaje luego. Así que nada, hermano.